Muy buenas tardes. Les invito a ponerse de pie, por favor, saludar a su vecino. Muy bien. Como ya se ha anunciado, retomamos el estudio, las prédicas en la primera carta a los tesalonicenses. Entonces les invito, por favor, a abrir sus Biblias. En el capítulo 3, el hermano Sebastián, diácono Sebastián, hizo la lectura en este capítulo, la lectura pública de la palabra de Dios. Quiero que nos concentremos en los versículos 11 al 13, el último sermón, que no pretendo que usted se acuerde, pero que hoy, para mi sorpresa, un hermano me dijo que para contextualizarse, lo estuvo escuchando. No pretendo que lo recuerde, pero llegamos hasta el versículo 10. Capítulo 3, versículo 10, y hoy vamos a retomar el versículo 11. Y vamos a avanzar hasta el versículo 13. Bueno, vamos a leer la palabra de Dios. Dice: ahora pues, que el mismo Dios y Padre nuestro, Jesús nuestro Señor, dirijan nuestro camino a vosotros, y que el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también nosotros lo hacemos para con vosotros, a fin de que Él afirme vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de nuestro Dios y Padre en la venida de nuestro Señor Jesús con todos sus santos. El título de este mensaje es: transforma los deseos o tus deseos en oración. Transforma tus deseos en oración. Y esa es la propuesta desde esta porción bíblica. Vamos a orar. Señor, recordamos las palabras de Agustín de Hipona. Nos hiciste, Señor, para ti. Nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Señor, quisiéramos que en toda tu majestad y por medio de tu palabra te manifiestes a nosotros, a nuestras mentes, a nuestros oídos, a nuestros corazones, a nuestras vidas, a nuestra iglesia, a los invitados. Señor, que impacte tu palabra, que se aplique a nuestras necesidades. Señor, que tu palabra sea de gran provecho para la situación que cada uno esté viviendo, pero también para equipar a los santos para toda buena obra, Señor. Gracias por tu palabra. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Pablo concluye una sesión importante de esta epístola. Como las demás epístolas de Pablo o epístolas paulinas tienen como dos partes, una parte muy teológica y una parte más aplicativa o fundamentada en la teología de los primeros capítulos. Y esta porción que vamos a ver es como una bisagra en esta estructura. Y el versículo 11 comienza con una palabrita que indica que es el cierre de todo lo que ha estado diciendo o escribiendo, y es útil recurrir aquí a una herramienta que nosotros conocemos como contexto. Bien, mirar lo que ha dicho antes,
porque esta palabrita ahora está conectando lo que ha estado diciendo. Y como dije antes, usted seguramente no recuerda el último sermón, pero voy a intentar hacer un contexto histórico, pero también literario de esta epístola, para seguir avanzando. Bueno, básicamente Pablo quiso regresar a la ciudad de Tesalónica para estar con los hermanos. Tan sencillo como eso. Recuerden la situación de esta iglesia. Los misioneros llegaron a esta ciudad, predicaron, la iglesia nace, se planta, pero en pocas semanas los misioneros tienen que salir de la ciudad, dejando a esta iglesia nuevita, a estos creyentes infantes, solos, en medio de mucha oposición y con recursos limitados, justamente porque eran nuevos en la fe. El deseo de Pablo a partir de ese momento de tener que abandonarlos, y el plan misionero era regresar lo más pronto posible para continuar lo que habían dejado inconcluso, la tarea pastoral. Querían regresar a la ciudad para estar con los hermanos y continuar esa tarea de discipularles. Pero algo pasó, y eso lo leemos en el capítulo 2, en el versículo 18. El plan es obstruido, dice allí, ya que queríamos ir a vosotros, al menos yo, Pablo, más de una vez, pero Satanás nos lo ha impedido. Así que finalmente ese plan no se cumple y finalmente resuelven que vaya Timoteo, quien no tenía la entrada a la ciudad prohibida, es decir, no podía ingresar, estaba habilitado porque Timoteo no había sido parte de la plantación de esta iglesia. No le conocían. Eso tenía una ventaja porque podía ingresar, pero la desventaja es que los hermanos no conocían a Timoteo. Entonces había una limitación en el ministerio o una posible limitación en el ministerio que podía hacer Timoteo. Pero cuando llegamos a leer el versículo 1 y 2 de este capítulo, encontramos que Timoteo va con el plan, no obstante, aunque no tenía relación con los hermanos, de versículo 2, fortaleceros y alentaros respecto a vuestra fe. Y así se concretó. Timoteo es enviado allí, no sabemos por cuánto tiempo, y luego regresa de la misión. Y el informe lo encontramos en el versículo 6. Regresa con un reporte del estado de la iglesia. Versículo 6 dice, Timoteo ha regresado y nos ha traído buenas noticias de vuestra fe y amor y de que siempre tenéis buen recuerdo de nosotros, es decir, de Pablo y Silas, añorando vernos como también nosotros a vosotros. Hermosa noticia, ¿no? Y pensando en voz alta, ¿qué hubiese pasado si el informe hubiese sido otro? ¿Qué hubiese pasado? Por ejemplo, si el informe del versículo 6 hubiese sido este. Pero ahora Timoteo ha regresado de vosotros a nosotros y nos ha traído pésimas noticias de vuestra fe y amor. Que estáis llenos de amargura contra nosotros, resentidos, se sintieron abandonados y ya no quieren vernos más. Sería diferente, ¿no? La situación. Pero gracias a Dios, y no es una frase hecha, gracias a Dios que no fue así. Y a pesar de ser nuevos creyentes, ellos estaban bien enfocados y respondieron excelentemente bien, inclusive en la ausencia de los pastores y de los misioneros. Permanecieron firmes en el campo de batalla y esa iglesia, aún podríamos decir, se consolidó para la sorpresa, admiración no solo de Timoteo, sino cuando regresa del viaje para la sorpresa del resto del equipo. Y estas buenas noticias llevaron a Pablo a concluir
con estas palabras del versículo 11 al 13. Y nosotros titulamos, bueno, yo en realidad titulo este sermón basado en estas palabras: transforma tus deseos en oración, como lo hace Pablo aquí. Porque no obstante, a pesar de las buenas nuevas, Pablo todavía no ha podido ir a Tesalónica y estar con ellos. Observen que no escribe esta porción como en el capítulo 1, explícitamente como una oración, sino la forma en la cual está escrito este pasaje es más bien como deseos. Deseos que cuando la mayoría de los comentaristas leen esta porción, capítulo 3, 11 al 13, etiquetan como una oración, pero no lo dice directamente. Son deseos, pero que se entienden como una oración. Podríamos decir, es casi como un reflejo del Salmo 37:4. Dice: pon tu delicia en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Es decir, como que Dios oye de las peticiones de nuestros corazones una oración. Interpreta que esas peticiones o deseos del corazón son oraciones. Y vamos a ver cómo transformar los deseos en oración. En primer lugar, en el versículo 11, es en relación al pasado, a lo que sucedió. Satanás impidió que ellos regresaran para pastorear esta nueva iglesia o para continuar pastoreando esta iglesia. En el versículo 18 de capítulo 2 dice que Satanás los bloqueó, esa es la idea. Los bloqueó. Obviamente ya lo mencionamos con la autorización soberana de Dios, pero algo pasó, los comentaristas dicen, quizás fue un arreglo legal con las autoridades de la ciudad. Quizás los hermanos se comprometieron a que Pablo ya no podía regresar. Bueno, son especulaciones, pero la realidad es que la entrada a la ciudad para Pablo y Timoteo estaba inhabilitada. Entonces, el versículo 11 dice: ahora pues, que el mismo Dios y Padre nuestro y Jesús nuestro Señor dirijan nuestro camino a vosotros. Fueron bloqueados, no pudieron regresar, pero Pablo se queda preocupado. Y eso lo vemos en el capítulo 3, versículo 5. Se queda con el temor de que la iglesia finalmente sea devorada por el león, porque el león está suelto. Allí dice: por temor a que el tentador os hubiera tentado y que nuestro trabajo resultara en vano. Entonces, ahora cuando ya Timoteo regresa y escucha estas buenas noticias de que Dios guardó a la iglesia, que Satanás, que había impedido que Pablo y Silas ingresaran a la ciudad, pero que Dios se había encargado de guardar a su pueblo. Dios había cuidado a la iglesia y esto es maravilloso. La iglesia estaba firme gracias a Dios, no es una frase hecha, gracias a Dios. Lo que está implícito es que Dios había respondido las oraciones de Pablo y de Silas. Parecía que estaban estos hermanos a merced del enemigo, pero la oración del justo, dice la Biblia, puede mucho. Entonces, el informe de Timoteo está diciéndole a Pablo y a Timoteo que Dios escuchó sus oraciones, que los hermanos estaban firmes, que Dios los había guardado, que Satanás seguramente lo había intentado, pero Dios los había cuidado. Dios los guardó. Y el versículo 11, ahora pues, que el mismo Dios y Padre nuestro y Jesús nuestro Señor, el que los guardó, el que los cuidó y lo continúa haciendo, dirijan nuestro camino a vosotros. Lo que está expresando sencillamente es que Dios sabe, porque hasta ese momento no habían podido ingresar a la ciudad, pero finalmente deja este deseo de volver, de estar con los hermanos, en las manos de Dios. Un deseo
transformado en oración. Ahora pues, que Dios y su Hijo Jesús dirijan nuestro camino a vosotros. Es decir, que el Padre y el Hijo dirijan nuestro camino para visitarles. Este deseo incumplido queda finalmente puesto delante del Señor a su voluntad, que finalmente Él decida cuándo y cómo y si eso es viable o no. Todos nosotros luchamos con deseos incumplidos, planes que no se realizaron y que están allí en nuestras oraciones, en nuestros corazones. ¿Qué hacemos con ellos? Bueno, versículo 11, después que dice, y Jesús nuestro Señor, a continuación coloque lo que usted quiera, pero hay una decisión que tomar. La decisión que tomó Pablo y Silas, de dejar este asunto en manos de Dios y que se concrete cuando el Señor decida hacerlo. Casarse, terminar un ciclo, una carrera, adquirir algo, ser algo, hacer algo, lo que sea, que todavía está en su corazón como un deseo. Creo que hay que tomar esta decisión de decir, Señor, este deseo lo pongo delante de ti y descanso y que se haga tu voluntad. Porque es lo que el apóstol Pablo y Silas están haciendo y modelando para los creyentes en esta especie de oración doxológica de adoración al Señor. Descansar en el Señor. No hemos podido ir, pero a pesar de todo Dios los ha guardado. Continuamos con el deseo de ir, pero lo dejamos en las manos de Dios. Entonces, en relación al pasado, deseos incumplidos, dejarlo en las manos del Señor. En segundo lugar, versículo 12, en relación al presente. En relación al presente, dice, y que el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también nosotros lo hacemos para con vosotros. No pueden estar allí por obvias razones, no pueden estar involucrados personalmente con la iglesia, discipulándoles, enseñándoles, pero aún así expresa su deseo en oración. Y en este verso 12, Pablo está expresando su deseo para esta congregación. Y está pensando en la espiritualidad de la iglesia. No puede estar allí con ellos para hacer algo por la vida espiritual de ellos, pero en esta oración expresa su deseo por la vida espiritual de cada uno de ellos, por la congregación. Este año, antes de comenzar los GOT, el pastor Gustavo me pidió abrir la reunión de moderadores con un devocional. Me encargó darles un devocional a todos los moderadores. Y compartí con los hermanos una cita del pastor Ryan Williams sobre la madurez. Y quiero compartirla con la iglesia ahora. Y leo. En mis últimos años como pastor, desarrollé una hipótesis relacionada con la verdadera marca de la madurez en Cristo. Dice, esta hipótesis surgió después de presenciar e interactuar con muchas personas que parecían maduras en Jesús, pero que en definitiva no reflejaban necesariamente un carácter similar a Jesús. Mi hipótesis es la siguiente. La madurez cristiana, en última instancia, se manifiesta en amabilidad. Fin de la cita del pastor Ryan Williams. ¿Cuál es su hipótesis? La madurez cristiana, en última instancia, se manifiesta en la amabilidad. ¿Podemos estar de acuerdo o no? Creo que Pablo tiene la misma convicción. La etimología de la palabra amabilidad es amor.
De ahí viene amabilidad. Está conectado con la palabra amor, ser amorosos, amables. Y Pablo está orando por la espiritualidad práctica de la congregación en el versículo 12, por la madurez de la iglesia. ¿En qué ámbito? En el trato mutuo, en la amabilidad. Al terminar un evento de pastores, un retiro de pastores, en un pueblo en las montañas, un pueblo inhóspito, donde esa denominación tenía una propiedad para retiros, los pastores llegaron allí en un tren pequeño que pasaba en la semana, no sé si una o dos veces, pero no se podía perder ese mismo tren para regresar. Al terminar este evento, los pastores se dirigían ya con el tiempo muy limitado para abordar el tren, y casi corriendo, porque el tren ya salía, comenzaron a subir y eran varios en el andén, y un niño que venía caminando, vendiendo diarios y revistas, estaba justo en el camino, ante esta cantidad de hombres intentando abordar el tren. ¿Y qué pasó? Bueno, lo inevitable. Los primeros lo evitaron, los de atrás lo atropellaron, y los diarios y el niño volaron por el aire. El tren se marchó y un hombre se quedó, uno de los pastores se quedó, y un hombre alto, gentil, ayudó al niño a recoger, se bajó, y mientras recogía los diarios, el niño le miraba la cara, mientras el niño también recogía los diarios. Y este hombre lo miraba con bondad mientras le ayudaba a recoger sus diarios, y el niño en un momento lo mira y le dice: ¿es usted Jesús? ¿Por qué ver a Jesús en un acto así? Porque somos como Jesús cuando somos bondadosos. Y eso no nos sale naturalmente. No nos sale naturalmente. Pero es lo que está básicamente orando Pablo. El carácter de Cristo se manifiesta en un carácter amable. Versículo 12. Dice: yo no puedo estar con ustedes, pero este es mi deseo para ustedes. El Señor os haga crecer y abundar en amor, unos para con otros y para con todos, como también nosotros lo hacemos para con vosotros. Podría estar orando Pablo por muchas cosas, pero creo que esta es una oración certera. Inclusive, si tuviésemos que elegir un motivo de oración, este es un buen motivo. Si alguien te pregunta, ¿algún motivo de oración? Este es un buen motivo, es bíblico. Decirle: orá por mi carácter, para que yo sea más como Jesús. Amén. Para que sea más como Jesús en mi casa. Si tenés hijos chiquitos, seguramente esa debería ser tu oración. Era mi oración favorita cuando mis hijos eran pequeños. Y creo que ahora también, pero porque hijos pequeños, espirituales y problemas y discípulos y situaciones, etcétera, pueden hacernos pensar que deberíamos hacer algo, pero dejando de lado el carácter de Jesús. Pero Santiago dice: ojo, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Es decir, todas nuestras obras deben estar hechas con amor. Aún las obras hechas con firmeza deben estar hechas con amor. Es decir, pensando en el bien de los demás. Entonces, transforma tus deseos en oración. Y Pablo, que no puede hacer demasiado humanamente por esta congregación, está haciendo mucho porque está orando y está ministrando la palabra de Dios, escribiéndoles esta epístola. No solo una, sino dos.
Entonces, transforma tus deseos en oración. En relación al pasado, confía y descansa. En relación al presente, ora al Señor por tu carácter y por el carácter de tus hermanos. Y finalmente, en cuanto al futuro, versículo 13, dice, a fin de que Él afirme vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de nuestro Dios y Padre, en la venida de nuestro Señor Jesús con todos sus santos. Como ustedes ven, no es una oración superficial. Y debemos ser honestos, muchas de nuestras oraciones por los demás son superficiales. Señor, bendícelo, te lo ruego en el nombre de Jesús. En las oraciones de Pablo encontramos contenido para nuestras oraciones. Aquí hay contenido. Podemos hasta oír qué ora Pablo por los creyentes. ¿Qué pide Pablo por los creyentes? Bueno, finalmente este párrafo funciona, como mencioné, como una bisagra que conecta lo que ya dijo y anticipa lo que va a seguir diciendo. Y observen que aquí Pablo habla, subraye, de amor fraternal, en el versículo 12, habla de santidad, en el versículo 13, y finalmente habla de la venida de Cristo, es decir, habla de las relaciones interpersonales maduras, habla de la santidad a la luz de la venida de Jesús. Y en el próximo capítulo va a regresar a esto, porque es su agenda. La agenda de Pablo es que va a enfatizar estas tres cosas. Va a enfatizar la santidad, va a enfatizar el amor entre los hermanos y va a enfatizar la venida de Cristo. Y esto es simplemente sus deseos expresados como una oración, pero anticipando el desarrollo de todo el próximo capítulo 4, que vamos a llegar si Dios lo permite. En esta última frase encontramos cómo Pablo ve la doctrina de los eventos futuros, la escatología. Suena como un poco técnico eso, pero es eso, es la doctrina de los eventos que están por llegar. Cómo Pablo ve la escatología unida inseparablemente a la ética y a la práctica. Es decir, no podemos separar la vida cristiana del evento que la iglesia espera, que Jesús regrese. Es decir, los cristianos vivimos en perspectiva de la eternidad. Creo que hoy, no recuerdo literalmente la canción, pero una de las alabanzas que cantamos hoy hablaba, ya lo recordé, cuando el día final llegue. Algunos estamos más cerca que otros, aunque nadie puede saber. Pero lo que este pasaje nos dice es que debes estar preparado, que yo debo estar preparado, porque el día final puede ser hoy. Bienaventurado para el que esté en Cristo el día que llegue este día. Bienaventurado porque la eternidad se abre finalmente para ver a Jesús cara a cara. Pero qué triste si estás en esta noche y la eternidad se abre para una condenación eterna, donde allí será el lloro y el crujir de dientes. Y si no estás en Jesús, la gente en la tierra va a llorar en tu funeral, te va a recordar, pero vos te vas a perder para siempre. Entonces es urgente que arregles tus cuentas con Dios por medio de Jesucristo. Ese es el mensaje que hemos cantado hoy y que predicamos, y que seguramente si has venido a algunas reuniones, los hermanos amorosamente te han persuadido a que creas en Jesús. Seguramente. Pero de un momento a otro, todos pasamos a la eternidad. Pero los creyentes, gloria a Dios, pasamos a la eternidad con Cristo.
Esa verdad debe condicionar nuestro diario vivir. Cómo vivimos con el Señor y con los demás. Es una verdad que debe estar presente siempre porque somos mortales. Porque somos mortales. Y porque Dios nos ha diseñado como criaturas con corazones inquietos que solo se aquietan con Él mismo. Nuestros corazones no se satisfacen con otra cosa o con otra persona. Dios es Dios. No puede ser reemplazado. Una novia no es Dios. Una esposa no es Dios. Hijos no es Dios. Y nunca ocuparán el lugar de Dios. Pueden hacerlo, sí, pero Dios es Dios. Y nuestros corazones como criaturas han sido hechas para Él. Para encontrar gozo en Él. Un trabajo exitoso no es Dios. Puede darte satisfacción, sí, pero no la satisfacción que necesita tu corazón. Por lo tanto, dice el versículo 13, Pablo, que Él afirme vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de nuestro Dios y Padre en la venida de nuestro Señor Jesús con todos sus santos. Es decir, Pablo está pensando en el momento más relevante de la vida de los creyentes. ¿Cuál es ese momento? Es el momento de la verdad. Cuando la cortina se corre y pasamos a la eternidad en su segunda venida. ¿Cuál es el deseo pastoral para estos hermanos en relación al futuro? Bueno, observen, Pablo entiende perfectamente cómo funcionamos y él está orando por el corazón de las personas. Por el corazón de las personas. Pide que Él los afirme. ¿Quién es Él? Bueno, por la gramática es Cristo. Está orando que Cristo los afirme. No sé qué traducción tienen, pero la palabra afirme en su original es fortalecer, socorrer, asistir, apoyar, sustentar. Está pidiendo que Cristo lo haga. Pablo no lo puede hacer, no está allí. Silas no está allí, Timoteo ya volvió. Pero Cristo ama a su iglesia y lo hace. Está pidiendo que el mismo Señor los fortalezca. La pregunta es ¿cómo? Bueno, obviamente que el Señor resucitado en persona no lo hará. No lo hará. El Señor ya no se relaciona con su pueblo de la misma forma que se relacionó con los discípulos. Jesús con los 12 en esos 3 años estuvo con ellos personalmente y los afirmó en todo momento, pero ya no. Jesús está en su trono sentado a la diestra del Padre, ascendió a los cielos. Pero ¿cómo afirma el Señor a su iglesia como cabeza de la iglesia? ¿Cómo Cristo hoy afirma el corazón de los creyentes? Bueno, es un tema muy amplio, pero voy a intentar hablar de 2 formas principales de cómo el Señor afirma nuestros corazones. ¿Está bien? En primer lugar, la responsabilidad individual y personal de buscar la comunión con Dios. Es decir, en primer lugar es el corazón de uno debe anhelar buscar la comunión con el Señor. Es decir, es el ABC de la vida espiritual. Es el fundamento. Es lo básico. Si no lees la palabra de Dios, si no meditas en la palabra de Dios, si no orás la palabra de Dios, tu corazón no estará afirmado en Cristo. Es lógico. Es lógico. En la mayoría de los casos, hermanos, cuando me encuentro con problemas maritales, en la vida de otros, pero en mi propio hogar, cuando encuentro relaciones quebrantadas, cuando encuentro desvíos morales, cuando encuentro
falta de fruto, inestabilidad, etcétera, etcétera, etcétera. El común denominador es la falta de comunión con Dios. Un descuido, increíble, un descuido por lo elemental. Por lo elemental. Lo básico. Lo obvio, es el ABC. Es como decidimos ir a jugar al fútbol. ¿Cuántos quieren venir? Bueno, vamos. ¿Y la pelota? Nadie trajo la pelota. Oh, qué problema, ¿no? Es básico, hermanos. Es básico. Entonces, ¿cómo Cristo fortalece el corazón de su pueblo? Bueno, no lo dice el pasaje, pero está implícito que hay una responsabilidad de cada corazón individual, personal, de buscar la comunión con Dios. Es el fundamento de la vida cristiana. Y es una decisión que cada día nosotros tomamos. La vida se compone de pequeños fragmentos. Porque a veces vemos la vida como un todo, pero la vida se puede dividir en horas, días, años, meses, no lo sé, pero una tragedia en tu vida puede ocurrir en una tarde que descuidaste tu comunión con Dios y fuiste a la terraza y estando en la terraza, una vecina imprudente bañándose desnuda en la pileta de su casa. Y todo comenzó así, con David, ¿no? Ustedes entienden la analogía. Y la comunión con el Señor seguramente falló. Entonces, nosotros debemos afirmar nuestros corazones porque tenemos desconfianza del pecador, empezando por uno mismo. Necesitamos nosotros estar bajo el señorío de Cristo, en comunión con Él cada día. Esta semana alguien me escribió un mensaje preguntándome. Parecía una pregunta muy simple, pero la pregunta era, ¿es pecado no leer y orar cada día? Excelente pregunta, puede tener una respuesta legalista. La respuesta legalista, sí, usted debe orar, leer, etcétera, etcétera. Y me envió un video que lo pude ver luego, que la misma pregunta se le hicieron a John Piper. Claro, hay un camino legalista, pero el camino legalista de que yo debo, no te pone en comunión con Dios. Te pone bien con vos mismo. Hoy cumplí, hoy leí, hoy oré, pero ese no es el camino de la comunión. Yo respondería lo siguiente, ¿es pecado que un marido no le hable a su esposa ni la escuche? Yo diría que ese no sería un buen enfoque. Yo diría que el pecado es que no la está amando. Porque si la está ignorando, si no está comunicándose con ella, el problema no es la comunicación o la falta de ella, sino que es simplemente el síntoma. El problema es más grave, el problema es del corazón. Es fácil decir, tenés que leer y tenés que orar, pero el asunto es el corazón y Pablo está pensando en el corazón aquí. En Apocalipsis 2, el Señor reprende a la iglesia y dice, pero tengo una cosa contra ti, ¿que has dejado qué? ¿De leer? ¿De orar? Esas cosas las estaban haciendo aparentemente. Dice, has dejado tu primer... ¿Y cuál es el primer amor? ¿Cuál es el amor primero? Amarás al Señor, tu Dios. Por lo tanto, el pecado no es que su marido no le habla. El pecado es que en su corazón su marido no le ama, o por lo menos no le está amando. Cuando un creyente no está orando y no está leyendo, ¿cuál es el problema realmente? El problema es que no está respondiendo al Evangelio, no está respondiendo al Calvario, no está respondiendo al amor de Dios que nos constriñe. Porque si Él murió por mí para que yo viva para Él. Por lo tanto, he perdido de vista al Calvario, he perdido de vista al Salvador que murió por mí.
y la falta de lectura y la falta de oración. Es el síntoma, es la fiebre. Es la fiebre, pero el problema, la infección está en el corazón. Hay que atender al corazón. Y Pablo está orando por el corazón de los creyentes. No dejes que tu relación con Dios se enfríe. No dejes que tu corazón sea débil. Cuando se enfría, es débil. Cuando mi corazón se enfría, es débil. Y debo estar atento a mi propio corazón, en primer lugar. No dejes que tu corazón se enfríe, que la leña se moje. Ahora, ¿Dios tiene poder para avivar el fuego de un corazón cuya leña está mojada? Sí, obviamente. Dios tiene poder. El asunto es si uno se acostumbra y no le pide al Señor que se prenda, que se encienda nuevamente. Porque nos vamos relajando y nos vamos acostumbrando y ese es el terreno más peligroso. Entonces el corazón se afirma o se fortalece cuando se busca al Señor, se busca la comunión con Él. ¿Cuál es el problema entonces de alguien que ha descuidado lo fundamental? Es un problema del corazón, es un problema de autosuficiencia, es un problema de amor, básicamente es un problema de amor. Pero lo que sí está explícito en el versículo 12, en la forma como el Señor afirma el corazón de su pueblo, es por la iglesia. Dice, y que el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también nosotros lo hacemos para con vosotros. Es como Dios ha diseñado fortalecernos a los creyentes. ¿Cómo nos fortalece el Señor a nosotros? ¿Cómo el corazón se afirma? Por otros creyentes. Por el estímulo, por el amor, por el ejemplo, por las necesidades de otros. Este fortalecimiento ocurre en la comunión con la iglesia y Satanás lo sabe. Satanás lo sabe. Satanás sabe muy bien que él, como un león rugiente, tiene más chance de devorar cuando las ovejas se aíslan. El ejemplo más conocido que usamos es lo que le enseñamos, o la ilustración que usamos con los nuevos creyentes. Creo que la mayoría conoce la ilustración de los carbones, ¿no? Cuando los carbones están juntos, el fuego se mantiene y perdura, pero cuando apartamos a un carbón del resto, lo aislamos del resto, se enfría más rápido. Y eso es muy peligroso, se apaga más rápido y fácilmente. Entonces es en la comunión que nuestros corazones se fortalecen. Lo que indica es que necesitamos de los demás. ¿Se dan cuenta cómo Dios combate de todas las formas posibles nuestra independencia o autonomía o autosuficiencia? Simplemente por entender la forma que Dios fortalece nuestros corazones. No es en nosotros mismos, sino en la comunión con Él. Y no es en el aislamiento, sino en la comunión con la iglesia. Esa es la forma del Señor mantenernos encendidos. Usted seguramente, como yo, que estamos en Cristo, queremos ser fieles. Queremos que ese día que Cristo regrese nos encuentre con la espada en la mano, ¿no? Y con la armadura puesta. No durmiendo la siesta como David, o en el tejado, o en la terraza. Queremos ser hallados, como dice el texto, que nuestros corazones irreprensibles en santidad. Que nos encuentre el Señor con corazones irreprensibles en santidad. Y Pablo hace una tremenda oración aquí. Su pueblo dice amén. Amén es la clase de corazón que yo quiero tener.
Quiero tener este corazón. Ore por mí, por favor. Quiero que en ese momento glorioso que nos va a aparecer como una película de ciencia ficción, pero será real, cuando el Señor irrumpa en la historia y regrese en gloria y nos encontremos con Él, yo quiero que me encuentre como un soldado fiel. Y aquí Pablo lo traduce en corazones irreprensibles en santidad. Saben, vivimos en un momento muy singular de la historia evangélica, y no lo digo yo, lo dicen los que estudian la historia, pero la historia en marcha, es decir, el presente. Y lo que hoy no se enfatiza en la iglesia evangélica en general es la santidad. No se habla, no es agenda de los púlpitos ni de los ministerios. No se habla de la santidad. Y las iglesias que lo hacen, a veces lo hacen mal. Convierten la santidad en algo frío, en algo legalista, de normas, de prohibiciones, etcétera, etcétera. Y no es muy atractivo para nosotros eso. Pero esa no es la santidad según la palabra de Dios. Pablo, en pocas semanas que estuvo con los tesalonicenses, les habló de la santidad. Les habló de la santidad. Según la iglesia modernosa hoy dirían de Pablo, es un legalista. La gente no necesita escuchar sobre la santidad. La gente necesita recetas, 3 pasos para ser feliz, 4 pasos para ser exitoso, 8 pasos para ser un buen marido, 10 pasos para ser un buen padre, ese tipo de fórmulas atractivas, prácticas. Pero santidad, Pablo, bueno, Pablo les habló de la santidad y después que se marchó les escribió 2 cartas y en las 2 cartas, si ustedes las leen, habla de santidad y regresa y regresa y regresa a la santidad. Descuida tu santidad, descuidas tu vida, descuidas tu corazón, serás débil, te enfriarás y no estarás amando al Señor. Porque en última instancia, ¿qué es o qué significa corazones irreprensibles en santidad? Es muy sencillo, significa corazones dedicados a amar a Dios, eso significa. Leales, corazones que son apartados para amar a Dios. Básicamente, es como el amor matrimonial en relación a Cristo. Es un amor dedicado exclusivamente al Señor, apartado exclusivamente para el Señor. Y si yo amo al Señor, ¿cómo no he de encontrarme con Él cada día en su palabra? Y si yo amo al Señor, ¿por qué no voy a querer orarle y hablar con Él? Los puritanos tenían una fórmula muy interesante. Yo me encuentro a veces con personas no encontrándole la vuelta al devocional. Sienten que el devocional se ha convertido en algo frío, casi sin vida. Bueno, ¿acaso eso no nos pasa en las relaciones humanas? Pero es irreversible. Si usted es casado, ¿no le ha pasado en algún momento de su matrimonio que parece que todo está como detenido? No hay pasión. Bueno, ¿pero eso es irreversible o hay algo que usted puede hacer para encender la chispa? Bueno, no es el tema del sermón, pero siempre hay algo para hacer. Creatividad. Y en cuanto al devocional, los puritanos hacían algo muy interesante. John Vicky, en la conferencia ante su palabra, en 1 minuto respondiendo una pregunta, nos dio una perla. Dice que los puritanos no pasaban leyendo horas, que no está mal, pero tratándose de comunión, los puritanos leían 3 versículos, se detenían, lo meditaban, lo asimilaban, lo rumiaban, como usted quiera decirlo, y después lo oraban. Leían el pasaje, lo meditaban en pausa y luego lo oraban. Hagamos una
prueba sencilla. ¿Cómo orar, por ejemplo, el versículo 13? Si usted estaría leyendo este versículo, usted tiene un día muy agitado hoy. Tiene un día y usted ya lo sabe, pero usted necesita al Señor. Usted tiene 15 minutos probablemente para orar, para leer, para fortalecer su corazón. Y usted está leyendo este pasaje, versículo 13, y usted puede decirle, Señor, quiero este corazón, Padre. Por favor, Señor, afirma mi corazón. Quiero que mi corazón sea irreprensible, Señor. Quiero apartarme enteramente para ti, Señor. ¿Se dan cuenta? Simplemente estoy haciendo un ejercicio práctico de cómo podemos tener comunión con el Señor. La palabra de Dios es la voz de Dios para mi corazón y mi oración son mis palabras para el Señor. Eso, si uno lo ve con ojos simplemente humanos, eso parece un monólogo. Pero en realidad, teológicamente o bíblicamente, es un diálogo. Porque Dios me está hablando y yo estoy hablando con Él. Es una relación. Intente en la gracia de Dios, no legalistamente, sino amorosamente, entrar en una comunión con el Señor. Y que de repente el Señor estará presente con usted y usted con el Señor. Y ese día será diferente, ¿no? Ese día no será gris, porque usted estuvo con el Señor. Entonces, tenemos la forma más básica de cómo el Señor fortalece o afirma nuestros corazones. Es mi responsabilidad individual. Mamá no va a leer y orar por vos. Tu esposa no va a orar y leer por vos. Tu amigo, tu hermano no va a leer. Eso es algo personal, individual. Pero Pablo explícitamente está orando por la congregación. Es una carta comunitaria y está pensando en el fortalecimiento de los creyentes unos con otros. Versículo 12. Los creyentes somos como esos carbones. Somos estimulados. Inclusive podemos ser de bendición a otra persona sin mencionar una palabra, simplemente porque ese día estamos contentos y alabando al Señor y alguien nos ve y dice, wow, yo estoy amargado. O quizás cómo estás tratando a tu esposa y alguien te observa que un varón es rústico, medio torpe en su trato con su esposa, no es tan amoroso ni romántico, y observa cómo tratas a tu esposa y él es estimulado, redarguido por tu ejemplo. Esas cosas ocurren en comunión. O la forma amorosa que tratas a tus hijos. Entonces, esas cosas ocurren en comunión. Entonces, transforma tus deseos en oración. Pablo podría haber dicho, mirá, no podemos viajar, no hay nada para hacer. Pero no, Pablo transformó esos deseos en oración. Y la oración del justo puede mucho. Y desde esta oración está ministrando a sus hermanos a distancia. Y Pablo nos enseña a convertir nuestros anhelos en oraciones. Y finalmente termino diciendo algunas cosas o pensamientos. Entrega a Dios tus anhelos del pasado en oración y descansa en su voluntad. Es decir, ya no vuelvas a esos deseos incumplidos o fracasos o lo que sea, que solo generan ansiedad o desánimo o vaya a saber qué otra cosa. Simplemente orar al Señor y que Él haga su voluntad y la vida continúa. Ora por tu crecimiento, pero no solo por tu crecimiento, sino por tus hermanos. En el amor de Cristo, orar en el amor de Cristo. Que podamos crecer en el amor de Cristo. Que podamos reflejar el amor de Cristo en nuestro carácter. Se nos sale la cadena a veces, ¿no? O a mí solo me pasa. Necesitamos el señorío de Cristo en nosotros.
Que el Señor nos ayude a ser amables, amorosos. Y finalmente pídale al Señor que le fortalezca para tener un corazón irreprensible en santidad para el encuentro con Él. Es decir, que su corazón sea solo para Dios. Solo para Dios. Eso es santidad. Santidad significa estar apartado, que mi corazón esté exclusivo para Dios. Porque si yo estoy bien con Dios, voy a ser efectivo en amar al prójimo. Pero si yo no amo a Dios en primer lugar, voy a ser defectuoso en mi amor al prójimo. Quiero terminar haciendo o leyendo una oración puritana. Si ustedes me acompañan en silencio, podemos orar juntos esta oración. Yo vengo a ti con las preocupaciones y las tristezas para lanzar cada ansiedad enteramente a ti. Cada pecado clama por la sangre preciosa de Cristo. Revive la profunda espiritualidad en mi corazón. Permítame vivir cerca del gran pastor, oír su voz, conocer sus sonidos, seguir sus llamadas. Señor, ayúdame, porque yo estoy a menudo tibio y frío. La incredulidad deforma mi confianza. El pecado me hace olvidarme de ti. Haz que las malas hierbas que crecen en mi alma sean cortadas en sus raíces. Concédeme conocer que verdaderamente yo vivo solo cuando yo vivo para ti. Que todo lo demás sea insignificante. Que solamente en tu presencia pueda hacerme santo, devoto, fuerte y feliz. Habita en mí, misericordioso Dios. Amén. Vamos a orar ahora, una vez más. Voy a pedir que usted ore en silencio, que ore al Señor, pidiéndole por la frescura, profundidad. Si la leña está mojada, el Señor es todopoderoso para encenderla. Pídale, Señor, aviva el fuego de mi corazón. Yo quiero amarte, Señor. Yo no quiero ser un desconocido para ti el día que me encuentre. El día que te vea cara a cara. Que sea como que estuve contigo todo el tiempo. Ore al Señor. Mientras los músicos pasan, nosotros vamos a estar orando y luego vamos a adorar juntos. Pero continúe orando al Señor.